Pasamos al siguiente punto, en este caso una moción de adelante con registro 3.690 en defensa de la bajada de las ratios de educación para garantizar la educación segura e inclusiva, presentada por el Grupo Adelante. ¿La defiende? Ah, mira, está aquí ya Rosalía. Vale. Bueno, pues nuestra moción atiende a las recomendaciones de la Red de Atención a la Infancia de la Comisión Europea, que recomienda la ratio, es decir, el número de adultos por niño o niña en las distintas edades de la educación primaria e infantil, ¿no? Entonces, atendiendo a eso, las unidades deberían ser de un adulto cada 15 niños y niñas en 3, 4 y 5 años, y a partir de 6 a 16 un adulto o adulta por cada 20 estudiantes. Esto esto no se cumple en nuestro país ni de lejos, ¿no? Entonces, esto se justifica, no es unos números aleatorios, sino que se justifican porque es la medida clave de cómo poder atender mejor a los alumnos, a la diversidad, a tener un contacto más directo y poder atender precisamente a quien más lo necesita de una manera más específica, y que la educación realmente pueda cumplir la función que tiene de equilibradora de las desigualdades sociales. Esto ha quedado mucho más patente actualmente con la epidemia de COVID, en la que ha sido fundamental seguir estas indicaciones de disminución de las ratios. Y realmente en las aulas se está viendo como positivo, en aquellos sitios donde ha sido posible disminuirla, cómo realmente está mejorando la calidad de la atención de los docentes a sus alumnas y alumnos. ¿Cuál es el problema? El problema es de carácter económico. Es el único problema que se plantea para poder cumplir esta disminución de las ratios. Concretamente, en nuestro municipio, el no querer invertir en disminuir las ratios nos va a costar probablemente la supresión de 5 unidades de educación infantil, que el curso pasado fueron 2, y este año se suman 5 más en principio. Nosotros nos planteamos si después de suprimir estas unidades por no cumplir las recomendaciones estas de ratio, podremos seguir diciendo que nos importa la educación, y que podremos seguir diciendo después de esto que realmente apostamos por la igualdad de oportunidades y porque la educación cumpla su función de niveladora de las desigualdades sociales. Se ha visto claramente con el confinamiento que sufrimos el curso pasado cómo la presencialidad es fundamental, pero claro, la presencialidad en educación hay que trabajársela, hay que invertir en ella, hay que invertir tiempo, dinero, esfuerzo, y en este sentido también nos hemos visto, a causa de la pandemia, en unas condiciones laborales y de estudio lamentables en nuestras aulas debido a la recomendación sanitaria de la ventilación cruzada, que nos ha hecho estar muy por debajo de las temperaturas óptimas que se requieren por ley para trabajar y para los chicos para estudiar, ¿no? La Junta de Andalucía no ha previsto esto y no ha puesto en marcha la ley que tiene aprobada de bioclimatización de los centros educativos, y nos hemos visto envueltos en un caos y en unas condiciones lamentables en nuestras aulas. Es por esto que proponemos al Pleno de la Corporación los siguientes puntos de acuerdo. En primer lugar, adherirnos como ayuntamiento a la petición al Parlamento Europeo presentada por el profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de León, don Enrique Javier Díez Gutiérrez, para que se inste a los Estados miembros a reducir la proporción de estudiantes por aula y aumentar el número de profesores correspondiente para ello en todos los niveles educativos. En segundo lugar, instar al Gobierno autonómico a que se adhiera a dicha petición. Tercero, instar al Gobierno de la Junta y a la Consejería de Educación a que reduzca las ratios en las aulas educativas públicas andaluzas, evitando así la supresión de unidades públicas de educación infantil en el municipio. En cuarto lugar, instar al Gobierno de la Junta y a la Consejería de Educación al aumento de plantilla en el profesorado en los centros educativos públicos andaluces. Quinto, instar al Gobierno de la Junta de Andalucía a la puesta en marcha y cumplimiento de la Ley de Bioclimatización de los centros educativos. Sexto, solicitar al Gobierno de la Junta de Andalucía la elaboración de un estudio de idoneidad de las medidas actuales llevadas a cabo por la Consejería de Educación en la lucha contra la pandemia de COVID-19 en las aulas educativas públicas andaluzas. Nuestro pleno de hoy es muy significativo porque, en general, desde que hemos llegado,
se trata de cómo llevamos a la práctica la inversión del dinero público que las ciudadanas y ciudadanos pagan con sus impuestos. Es decir, hemos estado trabajando sobre la posible privatización del servicio de limpieza viaria, hemos estado trabajando sobre el rescate de una macroconstrucción aquí en el pueblo con dinero público y ahora venimos a hablar de educación. Las opciones no son muchas. Podemos apostar por invertir el dinero que la ciudadanía paga con sus impuestos en unos servicios públicos y de calidad y para todos, o podemos apostar por rescatar obras majestuosas o por privatizar servicios. La apuesta de Adelante Mairena siempre ha sido y siempre será clara. Estamos al lado de lo público y de pagar con el dinero que aportamos entre todos las cosas que vamos a utilizar todos. Por lo tanto, esto ocurre a todos los niveles, municipal, autonómico, general. Entonces, afortunadamente para la ciudadanía, el sistema educativo no está tan en riesgo como otro, pero es por eso que queremos blindarlo de la especulación y de la privatización. Si realmente creemos en la educación de nuestros niños y niñas y jóvenes es lo que va a hacer avanzar a nuestro país, apostar por esto es invertir tiempo, esfuerzo, dinero, y este es el sentido de nuestra moción. No nos vamos a cansar de luchar por una educación pública, laica, inclusiva y de calidad. Hay que ofrecer igualdad de oportunidades a nuestra infancia y adolescencia porque es la única manera de descompensar las desigualdades sociales. Y para eso vemos claro que hay que disminuir las ratios y contar con el profesorado suficiente. Entonces, aprovechar la oportunidad que tenemos ahora mismo para pedir esa disminución de las ratios. Queremos reivindicar que se ponga en marcha ya la ley de bioclimatización, se dio como una cadencia de 18 meses, pero es un tiempo precioso que estamos perdiendo porque actualmente con la pandemia realmente que se está transmitiendo por aerosoles sería muy positivo haber contado con la puesta en marcha de esta ley o al menos haberla iniciado. Y bueno, pues espero que el voto de todos sea por la educación y sea positivo. Muchas gracias. Gracias, señora Abad. Por los grupos, señor Espinar. Sí, gracias, señor presidente. Aquí voy a ser breve, ¿no? En primer lugar, uno puede decir o puede discutir los ratios, el número de ratios. Todo es, por supuesto, estamos en un debate político y puede discutir cada uno lo que crea conveniente. Pero vamos, decir, como aparece en el cuerpo de esta moción, que en Mairena estamos a punto de sufrir una terrible masificación de las aulas, algo catastrófico, no es cierto. Es que no es cierto. Uno podrá discutir, como digo, las ratios, pero eso, vamos, eso es catastrofista, cosa que no es cierta. Y en cuanto a, sigo con el cuerpo, que es donde realmente está el meollo de la cuestión, denunciamos que no haya tomado, en este caso el consejero, no haya tomado ninguna medida para proteger a nuestros centros educativos de esta ola de frío polar, demostrando que la educación y la salud no son una prioridad del PP ni de CS y, por supuesto, de Vox, que son negacionistas del cambio climático. Vamos, esto se quedó claro porque aquí, como normalmente esto es un bucle, se vuelven a repetir una moción sobre otra. Esta creo que es la segunda o la tercera vez que la hemos tratado, un tema parecido. Vamos a ver. Vox no es negacionista del cambio climático, es que no lo es, Lo que pasa, lo que comentamos, es que no somos científicos nosotros, y creo que aquí ninguno me parece que lo es. Pero lo que hasta yo, que no soy científico, lo que no hago es confundir cambio climático con contaminación, que es muy fácil de confundir, y es lo que hace normalmente la izquierda. Y además manipular, que es lo siguiente que voy a hablar. Vamos a ver. La contaminación tiene que ser una lucha planetaria de todos los humanos, porque si no, moriremos en basura, tanto del aire, tanto del agua, como de la tierra. Pero no tiene nada que ver, porque es que no tiene nada que ver con el cambio climático. Pero vamos más allá. Lo que quiero explicar es cómo se nos manipulan los términos, que es muy fácil, ¿eh? Vamos a ver. Cuando ha pasado esta ola de frío, se le llama cambio climático. Claro, porque calentamiento global con una ola de frío no pega, ¿no? ¿Verdad que no pega? Claro que no pega, vale. Pero cuando un año hace más calor que el otro, no hablan de cambio climático, sino de calentamiento global. ¿Os estáis dando cuenta de cómo es la manipulación en los términos?
Ese es el juego que normalmente hace la izquierda en todo, en cualquier tema. Simplemente, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Miguel. Por parte del Grupo Ciudadanos, Enrique, señor Carmona. ¿Qué hay por ahí? ¿Qué está Enrique? Quiere? Buenos días, buenas tardes ya, señores compañeros. Gracias, señor presidente. Bueno, respecto a la moción de Adelante Podemos, yo es que con las mociones de vuestro grupo yo me encuentro como en un déjà vu. O sea, es como el día de la marmota, se vuelve a repetir. Vuelven a repetir ustedes el mismo texto, yo creo que para casi todas las mociones. Primero, una serie de obviedades, erigiéndose ustedes como defensores de la mayoría de las virtudes del ser humano. Pasan después a la lógica parte del texto con el palo a la derecha, al Gobierno de la Junta de Andalucía, PP y Ciudadanos. Vaya publicidad gratuita que os hacen a vosotros, Juan Miguel. En todas las mociones aparece vos asociado a cualquier acción de la Junta de Andalucía, aunque no gobernéis, pero es impresionante que te hablen de ti, bien o mal, pero que hablen. Y después, pues una serie de consideraciones, hablando de olas de frío, de acciones bioclimáticas, que dejan muy al pairo la falta de criterio en estos temas. Yo creo que no se informan ustedes de la mayoría. Sí hay una cosa diferente en este texto con respecto a otras mociones, y es que yo no sé si habrá sido un fallo del que les escribo a ustedes las mociones, pero efectivamente habla de en Mairena de Aljarafe estamos a punto de sufrir una de las terribles consecuencias de la masificación de las aulas, como es la supresión de unidades de educación infantil pública que estaban funcionando a la perfección. O sea, esta moción se presentó anteriormente para tratar este curso escolar y iba a ser una debacle, o sea, la caída del sistema de educación público en Mairena de Aljarafe. Y ahora es que está funcionando perfectamente. ¿Ustedes se aclaran o no se aclaran? Porque el sistema público en Mairena se iba a caer. ¿No ven la incongruencia? Pues por lo visto ha sobrevivido, ha funcionado a la perfección. Después la moción de PSOE daremos otros datos, pero mire ustedes, la tergiversación de la visión de la realidad que tienen ustedes de lo que ocurre o de lo que deja de ocurrir es increíble en función del interés político. Posicionamiento me pasa 5 folios de actuaciones, inversiones, proyectos, planes que en el tiempo en el que llevamos gobernando se han puesto en marcha, que no se habían puesto en marcha antes, ojo, que se han puesto en marcha en comparación con otras administraciones anteriores a la llegada de Ciudadanos a la Junta de Andalucía y de PP a la Junta de Andalucía. Y sin embargo ustedes no ven ninguna. O sea, no ha ocurrido nada, no ha pasado nada, pasan ustedes a solicitar una serie de acuerdos que se están realizando. O sea, que la mayoría se están realizando. Infórmense ustedes de los planes que hay en marcha. Infórmense ustedes del plan de empleo de plazas de profesorado. Infórmense ustedes de las actuaciones y los proyectos que hay en marcha para combatir ese frío polar, que por lo visto también somos nosotros responsables del mismo. En 2 años casi no hemos sido capaces de poner en marcha proyectos, como si los proyectos son inflables para ustedes. Bajada de la ratio lleva consigo una casi duplicar los metros cuadrados de colegios en Andalucía. Y para ustedes es inflable. No se han leído los proyectos que hay al respecto. Bioclimatización. No tienen criterio. En edificios hechos, no en nueva planta, en edificios hechos, ¿cómo se va a realizar un proyecto de bioclimatización si en el concepto inicial del proyecto no está contemplada el mismo? Hay un poquito de criterio, es que no lo entiendo. Obviamente el voto va a ser negativo, lógicamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Enrique. Por el Grupo Popular, el segundo turno, pues estamos en el segundo turno, compañeros y compañeras, ¿vale? Juan Miguel, ¿quieres tú intervenir? No. Enrique, ¿quiere otra vez hacer uso de la palabra? No, pues venga. Ricardo. Gracias. Grupo Popular.
históricamente la izquierda en este país ha utilizado permanentemente una serie de banderas que son una absoluta falacia, ¿no? Es la obsesión, porque todos aquellos que no son piensan como ellos, quieren terminar con la educación y la sanidad pública en España. Después de más de 40 años de democracia, de gobiernos de todo tipo, ni la educación ni la sanidad pública están en peligro en España. Pero constantemente agitan ese fantasma de una manera, yo creo que ya vergonzosa. Mire, la educación en Andalucía tiene carencias de infraestructuras, carencias de personal. La carencia más importante, por cierto, es de modelo educativo. Donde hemos preferido modelos educativos donde el esfuerzo y el rigor no sean lo importante y donde en muchos casos las aulas se conviertan en un espacio de permanencia mucho más que de esfuerzo y aprendizaje. Pero claro, que un gobierno que apenas lleva 18 meses en el cargo sea el responsable de todos, es que es de chiste, es que roza el chiste. Mire, hace apenas nada las Cortes Generales aprobaron una nueva ley de educación en España. Muchos de esos planteamientos que ustedes plantean podía haber ido en esa ley orgánica. No lo hicieron. Y ahora abrimos este debate, que es un debate absolutamente ficticio. Es que ayer estuve releyendo en la hemeroteca lo que decía la izquierda en Andalucía que iba a pasar en el mes de septiembre y octubre en los colegios de Andalucía. Una debacle, abandono de las aulas. No ha pasado nada. Nada más allá de lo racional. Se están dando clases de carácter presencial, se mantienen unos protocolos, cuando hay un caso pues se pone en marcha. Mi hija es universitaria, no ha pisado una clase todavía. Por cierto, la única parte de la enseñanza que no depende, que la competencia es de la autonomía universitaria. Las dos universidades de Sevilla no dan clases presenciales. Va a haber alumnos universitarios de un grado de 4 años que 2 no van a ir a la universidad. Y de eso no dicen ustedes nada. Ay, porque a lo mejor algún rector es íntimo suyo, o piensan igual que ustedes, o los cuerpos rectorales, o los equipos rectorales, todos, o la gran mayoría con militancia en los partidos de izquierda. ¡Qué simpáticos! Entonces, todo como es una contradicción permanente. Entonces, claro, es que no se puede votar otra cosa que no, porque además mienten, pero mienten y lo dejan negro sobre blanco. Entonces, es absurdo este debate, totalmente absurdo, porque además no va a ninguna parte, no es un debate constructivo, es un debate que solo pretende destruir a gente que piensa de otra manera que ustedes, que yo creo que deberían de plantear debates mucho más constructivos, deberían plantear sumar y no restar, que es lo que parece que están ustedes. Aquí en la oposición en Mairena lo vemos todos los días en el Pleno, en la oposición en la Junta de Andalucía, pero lo que es más llamativo, también están por restar formando parte de un gobierno. O sea, son el gobierno y a la vez la oposición. Ustedes llevan, de las 4 reglas de matemáticas, llevan ustedes la resta como elemento. Son incapaces ni de sumar la resta y la división. Son incapaces ni de sumar ni de multiplicar. Gracias. Muchísimas gracias, señor Hurtado. Señora Abad. Bueno, vamos a centrar el debate porque resulta que cuando no hay argumentos se ataca. Entonces yo recibo los ataques, depende de quién y cómo, pues, en fin. Entonces, vamos a centrar el debate. La moción pide disminución de las ratios.
basada en unos estudios que dicen que en educación infantil un alumno, o sea, un profesor, un docente por cada 15 niños y niñas. ¿Hay masificación en Mairena? Sí. En educación infantil, en Mairena hay un docente por cada 25. De 15 a 25 van 10, se resta, señor Tarno, 10, masificación. A partir de 6 años, un docente por cada 20. Vale, pues en primaria, de 6 a 16, un docente por cada 20 personas. Educación primaria, un docente por cada 25. ¿Hay masificación? Sí. En secundaria, hasta 32 tengo yo. ¿Vale? ¿Hay masificación? Pues ya ves, 12. Sigo sabiendo sumar, no se me ha olvidado. Bueno, entonces vamos a decir cosas que no tienen nada que ver y nos salimos del tema. Estamos pidiendo claramente, proponiendo propositivamente que se baje la ratio, que se contraten profesores y que eso va en beneficio de una educación pública y de calidad. Eso es lo que estamos diciendo, eso es lo que estamos proponiendo. Vamos a dejar de decir lo que no es. Ahora, que éramos catastrofistas, con razón, con mucha razón. Le voy a explicar. He llegado más tarde todavía al pleno, porque cuando he salido de mi instituto había una ambulancia en la puerta, porque hay una chica que ha tenido un ataque de ansiedad. Eso pasa con bastante frecuencia. Ataques de ansiedad, alumnos y alumnas contagiados. Ya tenemos también un profesor contagiado. Eso no es catastrofismo, esa es la pura verdad. ¿Qué pasa? Que las cosas funcionan, porque las familias, los docentes y el alumnado estamos ahí a piñón, como una piña, y vamos para adelante, y vamos a mirar que esto se va a acabar, que esto va a solucionar. Absolutamente desprotegido de nuestros gobernantes. Y nuestros gobernantes nos echan la bronca y nos dicen, no abráis tanto las ventanas, ventilad a la hora del recreo, nada más. Y vuelven loca a la familia y al profesorado. Esa es la forma de bioclimatizar las aulas que tiene el gobierno de la Junta, volvernos locas. Entonces, yo no me voy a poner a gritar como usted se ha puesto ni a hacer aspaviento porque no es mi estilo. Pero sí que le voy a decir una cosa, nunca nos vamos a cansar de defender que con dinero público se invierta en lo público. Y vamos a traer esas mociones para la limpieza viaria, para la educación, para la sanidad y para lo que haga falta. Con dinero de todos hay que gastarlo en lo que va a usar la mayoría de la gente, que es lo público. Y de ahí no nos vaya a mover. Entonces, vamos a ver. Le vuelvo a repetir, ha funcionado, esto no se ha venido a pique por las personas que están a pie de obra, no por los que están arriba. Y ténganlo claro, porque no es verdad que hayan hecho nada ni por docentes, ni por familias, ni por alumnos. Por último, se lo digo yo que trabajo ahí, que vengo de allí. No, en mi caso particular no, que tengo contacto con mucha gente. Entonces, le voy a decir una cosa, los planes de empleo que usted dice que han contratado tantos profesores, es verdad que se han contratado profesores, pero también es verdad que habría que analizar cómo, con qué criterio, con qué titulación y cuánto de bien les ha salido, porque claro, hay números, pero luego hay realidades. Pero en fin, le voy a decir otra cosa, yo no soy experta en bioclimatización ni nada de eso, ni quiero serlo, ni voy a presumir de eso porque no lo soy. Pero sí le digo que he leído la ley porque yo sí me leo las cosas y sí me preocupo. Y en la ley se habla de cómo actualizar y cómo mejorar los centros ya construidos desde el punto de vista de la bioclimatización. Y se puede sin ser experta, porque uno en su casa pone un toldo también. Y eso es un edificio ya construido. O sea que desde lo más simple, sin grandes aspavientos, sin ser experta y sin querer alardear de nada, le digo que los edificios ya construidos se pueden bioclimatizar perfectamente y se pueden mejorar mucho las condiciones. Entonces vamos a tomarnos en serio que venimos aquí a pedir que se baje la ratio, que se pongan en condiciones las aulas para poder dar clases, haga frío o haga calor, teniendo en cuenta el medio ambiente, perjudicando lo menos posible al medio ambiente, y vamos a gastarnos el dinero de todo en cosas que beneficien a todos. Y ya está, y esa es la moción. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora de Pablos. Muchas gracias. Buenos días todavía a todos y a todas. Nosotros vamos a decir que sí a esta moción y nos vamos a centrar exactamente en los acuerdos que aquí se solicitan.
la bajada de ratio es necesaria. Desde la LOE, que ya dijo que había que tener 25 niños, niñas en primaria, 30 en secundaria y 35 en bachillerato, estamos teniendo, antes eran los que cabían, a partir de esa ley que fue instruida a partir de un gobierno socialista, se disminuyó la ratio. En España no se ha hecho nada. Bueno, no es así. En algunas comunidades sí. Tenemos País Vasco, tenemos Navarra, en las que ya hay una clara disminución de ratio. Hay 15 niños, niñas, y en muchas, sobre todo en infantil, que es donde más deben cuidarse estas medidas, hay 2 profesores por cada 15 niños, igual que en muchos países europeos que conozco directamente. Luego, no es ninguna locura, la ratio es una mejora de la calidad clarísima. Nosotros vamos a decir que sí, porque además, después de esto que ha pasado, de lo que está pasando con la COVID, está más claramente demostrado. Es verdad que gracias al esfuerzo a lo mejor es esto, de los docentes, de los equipos. ¿Me separo? Gracias. Los protocolos están saliendo relativamente, porque es verdad que está habiendo contagios. Es verdad que muchas veces no se hacen las pruebas y como no se hacen pruebas no se detecta. Es verdad que se están contagiando bastante personas del profesorado. Es verdad que hay contagios de niños, lo normal. Es verdad que los niños se ha ido descubriendo que tienen menos capacidad de contagiar. Y eso es una suerte, pero también una suerte que salió porque salió. En relación con la solicitud al Gobierno de la Junta de Andalucía, este ayuntamiento solicitó un informe a la Dirección General de Salud pidiéndole que nos aconsejaran sobre cuáles eran los recursos mejores para mantener la pureza del aire. Estamos todavía esperando esa respuesta y digo que fue en septiembre a la Dirección General de Salud, porque los centros educativos y las familias nos pedían que colaboráramos con ellos, poniendo filtros SEPA, poniendo marcadores, medidores de CO2. Al final, como no tuvimos esa respuesta, ni de la Delegación de Educación tampoco, ayudamos con unos medidores de CO2 que sí que están sirviendo, únicamente miden el CO2, pero bueno, ya con esa medida parece suficiente. Y también digo que a lo mejor algunas personas desconocen que 2 centros de Mairena, este curso, el curso pasado, pero durante este año, han tenido 2 obras de bioclimatización pasiva, con cerramientos, con las cubiertas y se han hecho en 2. Se prevé hacer en otros 2. Claro que se está trabajando porque nos parece muy importante, muy importante. Y recuerdo, señor Tarno, aquí que en el año 2009 hubo un intento de pacto por la educación y fueron ustedes los que dijeron que no a ese pacto. Bueno, y como le he prometido al señor presidente que iba a ser muy cortito lo que dijera y muy esquemático, simplemente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora de Pablo. Además, atendiendo la pasión con la que usted defiende estos temas, le agradezco mucho la síntesis. Bueno, pues pasamos a la votación. Juan Miguel, Vox, en contra. Margarita, en contra. Ricardo, en contra. María, a favor. Marta, a favor. Pues queda aprobada con los votos del Grupo Socialista, el Grupo Adelante y el resto de grupos en contra. Gracias, compañeros y compañeras de corporación.